Descargo de responsabilidad, no soy dueño de la historia ni de los personajes. Capítulo 1. En una caja. Golpe, ¡ay! La persona gritó de dolor cuando su cabeza chocó contra una especie de techo de madera mientras intentaba levantarse de su posición acostada. Intentó mover los brazos para frotarse la cabeza dolorida solo para encontrar sus movimientos restringidos. Al abrir los ojos, se encontró en una especie de caja cerrada de madera. Olvidándose por completo de su dolor de cabeza, comenzó a golpear sus puños contra la superficie de madera de la caja, esperando que tal vez la caja se abriera o alguien escuchara los golpes desde el interior de la caja, pero todo fue en vano. Comenzó a entrar en pánico al darse cuenta de cómo su frecuencia respiratoria aumentaba. El nivel de oxígeno estaba cayendo en la poca cantidad de aire presente dentro de la caja con una mayor concentración de dióxido de carbono. Su ritmo cardíaco comenzó a aumentar y luego sintió que algo dentro de su cuerpo se movía. Comenzó desde su región naval y comenzó a extenderse por todo su cuerpo, pronto su cuerpo en su totalidad quedó envuelto por la sensación. No esperaba tales cambios y lo que no esperaba en absoluto era que ocurriera una explosión con él en el centro de la misma. La caja de madera no pudo contener la explosión, el techo que antes se negaba a moverse fue derribado. El niño abrió los ojos bien cerrados y lo que vio fue algo que no esperaba, vio un cielo nocturno despejado a través de un marco de tierra aproximadamente rectangular. Ataúd, ahora se dio cuenta de que la delgada caja de madera era un ataúd todo este tiempo y que en realidad había sido enterrado bajo tierra. Lentamente se puso de pie y comenzó a trepar fuera de la cavidad rectangular de casi 2 metros de profundidad. Mientras subía se dio cuenta de que en realidad sus manos eran bastante pequeñas, y una vez que salió del agujero comprobó que su cuerpo era el de un niño hambriento de 6 o 7 años. También se dio cuenta de que en ese momento estaba parado en un cementerio. Pero ¿cómo fue posible todo esto? Lo último que recordó fue que era un joven adulto que estaba terminando su licenciatura en ingeniería eléctrica y que regresaba de la universidad ese día cuando fue atropellado por un camión mientras empujaba a un niño fuera del peligro. Aunque esto confirmó por qué estaba en un ataúd bajo tierra, no explicó que no había ninguna herida visible en su cuerpo y cómo su cuerpo se volvió más joven hasta convertirse en el de un niño. Pero la situación parecía incuestionablemente familiar, ¿no? Similar a los cientos de novelas y fanfictions que leyó basadas en géneros de transmigración o reencarnación. Sin embargo, para confirmar esto, primero necesitaba confirmar su identidad y quién era. Comenzó a buscar la lápida que debió haber sido arrojada en algún lugar debido a la explosión. Hablando de la explosión, ¿cómo ocurrió? ¿No había explosivos en el ataúd? ¿Por qué no se produjo ningún sonido y cómo salió ileso? En un momento tenía esa sensación de una corriente extraña pasando por su cuerpo y cubriendo sus extremidades, y en el segundo momento ocurrió la explosión. Estos dos deben estar conectados, por extraño que parezca, tenía una premonición de cómo estaban conectados, pero para eso, primero necesitaba confirmar de alguna manera si estaba en ese mundo o no. Mientras pensaba en su situación y adivinaba qué verso, sus ojos se posaron en una lápida rectangular que yacía en el césped cerca de la cavidad de la que acababa de salir. Se acercó a la lápida y la recogió y lo que leyó lo sorprendió. Kyle James Potter, nacimiento. 31 de julio de 1980, un hermano amable y cariñoso. Aunque era como lo había adivinado, había sido transmigrado al Potterverse, pero no esperaba que fuera alguien relacionado con Harry Potter o en un caso posiblemente raro, el propio Harry con solo un nombre diferente, en caso de que este verso fuera uno y él era Harry con solo un nombre diferente. No lo malinterpretes, amaba a Harry Potter, al niño y a la serie. Amaba a Harry como si fuera su héroe de la infancia, amaba al personaje por lo amable, sacrificado, valiente, leal y cariñoso que era. Cuando era niño deseaba fervientemente que el niño no tuviera que sufrir tanto dolor y hacer tantos sacrificios. Ahora podía ayudar al niño, no solo porque lo amaba como a su héroe de la infancia, sino también porque probablemente era su hermano. Mientras soñaba despierto sobre cómo protegería a su hermano, lo asaltó otro dolor de cabeza, el timbre de una campana sonó en su cabeza y una voz monótona sonó en su cabeza. Integración de la interfaz completa, alma del anfitrión reparada, desbloqueando recuerdos antes de la resurrección, integrando recuerdos, integración exitosa, el anfitrión puede acceder a la interfaz pensando en la interfaz. Cálmate, cálmate, es solo una interfaz, no un sistema, aunque tener un sistema me habría dominado demasiado, pero una interfaz es lo suficientemente buena. Muy bien, revisemos, interfaz, pensó Kyle en voz alta. Justo ante sus ojos, apareció una interfaz blanca translúcida con texto blanco. Interfaz. Nombre. Kyle James Potter. Edad. 6 años y 11 meses. Género masculino. Etapa del núcleo mágico. Finalización de la primera etapa, finalización del reino de la fundación, atributo principal. Caos primordial. Habilidades, linajes y destrezas. Cámara del tiempo hiperbólica, descripción.
sin restricciones de tiempo, número de personas o número de entradas, espacio ilimitado, condiciones internas como temperatura, presión, gravedad, etc. Se pueden cambiar según la voluntad. Un hermoso y acogedor hogar se le ha agregado un suministro ilimitado de electricidad, agua, ropa, comida, hecha por Saiba Houchiro, etc. La cámara actúa como su dimensión personal y no puede ser invadida, el usuario envejecería según el lapso de tiempo en el exterior. Por último, puede ingresar a la cámara desde su ubicación actual y salir en cualquier punto dentro de 1000 millas. Bip, 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 no se puede localizar el número al que estás intentando conectarte en este momento, inténtalo más tarde, 00. Wow, Kyle quedó bastante desconcertado. ¿Qué era esta habilidad enfermizamente rota? Sabía sobre esta cámara de la franquicia Dragon Ball y era una de las habilidades dominadas más enfermizas que jamás había visto. Se prolongó durante días. De tiempo a un año completo, pero en la franquicia Dragon Ball tenía limitaciones, solo 2 personas podían ingresar a la vez, podían quedarse solo por un día, que era un año adentro y, por último, una persona podía ingresar 2 veces en su vida. Pero la habilidad que le dieron no tenía nada de esto, podría permanecer durante los siguientes 4 años dentro de la cámara con lujo, entrenando dentro de la cámara y para cuando recibiera su carta para Hogwarts, sus poderes estarían fuera del alcance de cualquiera. Sin embargo, lo que Kyle no sabía era que este plan suyo no era exactamente factible, podía permanecer en la cámara todo el tiempo que quisiera pero los problemas estarían relacionados con la evolución de sus núcleos. Al recuperarse de la euforía, Kyle se dio cuenta de que, aunque estaba en un mundo mágico donde la muerte acechaba en cada esquina, no sabía nada sobre magia. En las películas y los libros, los magos simplemente agitaban sus varitas y pronunciaban los encantamientos para hacer magia, pero en realidad, seguro que habría complicaciones. Para resolver este problema, necesitaba todo el conocimiento mágico que Gran Bretaña podía proporcionarle. Necesitaba todos los libros que pudiera conseguir, pero el problema era que su fachada de estar muerto podía volarse, y en este momento su fachada era lo único que lo protegía de la persecución de los mortífagos y Voldemort. Lo único que podía hacer era robar todos los libros de la biblioteca de Hogwarts, pero antes de eso primero necesitaba encontrar a Harry y salvarlo, no lo dejaría atrás con los asesinos. Sí, Kyle no solo murió, fue asesinado por Vernon durante una de las palizas ocasionales que ambos recibieron. ¿Cómo sabía esto? Lo sabía porque sus recuerdos habían sido restaurados cuando la interfaz terminó de integrarse con su cuerpo. Los recuerdos restaurados mostraban su vida durante los 7 años anteriores. Flashback antes de la muerte de Kyle. Un Vernon borracho cerró la puerta detrás de él mientras tropezaba debido a una reducción del sentido del equilibrio. Kyle estaba limpiando la mesa mientras Harry lavaba los platos. Hoy no era un buen día para Vernon, había perdido un gran contrato y estaba muy enojado y borracho en ese momento. Cuando entró en la sala de estar, sus ojos se posaron en los gemelos, los 2 monstruos. Deben ser ellos. Seguro que es su mala suerte la que me ha causado tal pérdida. Sí, ellos son responsables, deben ser responsables, pensó Vernon. Tropezó un poco sobre la alfombra mientras avanzaba hacia el chico que estaba limpiando la mesa. Kyle, que escuchó a alguien tropezar, se giró solo para ver una mano gorda agarrando su cabello y tirando de él con todo el poder que la morsa borracha podía reunir. Vernon agarró al niño por el cabello y le abofeteó la cara con su mano gorda mientras el niño luchaba por liberarse. El otro niño corrió en ayuda de su hermano. Le rogó a la morsa que dejara ir a su hermano, pero todo fue en vano. Vernon empujó a Harry hacia el suelo, mientras el gordo comenzaba a abofetear al chico que agarró por el pelo. Slap, 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 la morsa seguía abofeteando al niño, sus labios sangraban mientras comenzaba a perder un poco el conocimiento, sus oídos zumbaban, le dolía la cara acompañado de un dolor ardiente. Golpe sordo, incapaz de sostener más su cuerpo, ni de reunir fuerzas para luchar, Kyle cayó al suelo, apenas consciente cuando Vernon terminó de golpearlo. Al escuchar toda la conmoción, Petunia se despertó y corrió escaleras abajo con Dudley a cuestas, y lo que presenció la horrorizó incluso a ella, odiaba a ambos niños, eran los hijos de esa bruja a la que tenía que llamar su hermana, pero no lo quería esto, no quería verlos recibir una paliza tan brutal. Vio a uno de sus sobrinos tirado en el suelo, apenas consciente. La morsa de su marido había estado bebiendo de nuevo, y cada vez que regresaba borracho a casa esto sucedía. Ella había intentado detener a su marido una vez, solo para ser arrojada y recibir toda la fuerza de las golpizas de Vernon solo para ser salvada por la intervención de Dudley. Petunia temió a Vernon desde ese día en adelante y nunca interfirió en sus castigos. Vio con horror cómo Vernon se acercaba a su otro sobrino. Vernon una vez más agarró al otro chico por el cabello, Harry luchó por escapar, sin embargo, el agarre se negó a soltarlo. Al no poder escapar, Harry simplemente dejó de luchar porque sus experiencias anteriores le enseñaron que cuanto más luchaba, más golpes recibiría del sádico.
Vernon levantó su mano y la apretó en un puño, pero no esperaba que el otro chico le mordiera el brazo que sostenía a Harry por el cabello. Vernon chilló como un cerdo al que matan mientras Kyle mordía aún más fuerte, listo para arrancarle de un mordisco medio kilo de carne al cerdo. Vernon bajó su puño con toda su fuerza en su desesperación, golpeando a Kyle en su rostro. El niño apretó los dientes aún más fuerte, sus incisivos y caninos penetraron la piel de la morsa, sus ojos estaban inyectados en sangre. Kyle vio sangre, ya estaba harto de este trato abusivo, no dejaría que nadie lastimara a su hermano, no le importaba su propio bienestar, si moría hoy, moriría, si de alguna manera permanecía callado, estas golpizas continuarán e intensificarán y su hermano tendrá que sufrir. Al menos la próxima vez que la morsa lo atacara, recordaría que los gemelos tomarán represalias. Sin embargo, Kyle no sabía que no habrá una próxima vez. Probó la sangre de la morsa en su boca y escuchó el grito de Harry Petunia antes de que algo pesado golpeara su cabeza, su visión se ennegreció a pesar de que estaba dispuesto a no hacerlo. Kyle James Potter murió protegiendo a su hermano y lo más probable es que lo haya protegido con éxito, al menos eso esperaba. Capítulo 2. Buscando a Nemo, lo siento, buscando a Harry. Fin del flashback. La primera prioridad de Kyle era alejar a Harry de esos tres bastardos, incluso podría castigar al trío de matones y matar a Vernon simplemente teletransportándolo a una altitud lo suficientemente alta, y luego ya sabes, splat, y ese sería el final del gordo. Sin embargo, primero necesitaba limpiar el desastre que había causado resucitando y abriendo su propia tumba. Kyle pasó la siguiente hora llenando su tumba con tierra y colocando la lápida en su lugar. Cuando Kyle estaba a punto de teletransportarse usando la cámara del tiempo, notó que junto a su tumba estaban las tumbas de personas que no esperaba. Él, en la última hora, había estado tan concentrado en restaurar su tumba y sus planes que no se había dado cuenta de dónde se encontraba realmente. El Valle de Godric. Este era el cementerio en Godric Hollow, el lugar que Harry y Hermione visitan en Las Reliquias de la Muerte, parte 1. En una única lápida grande estaba escrito en memoria amorosa de James Potter y Lily Potter seguido de sus fechas de nacimiento y muerte. Era la tumba de sus padres, la suya y la de Harry, sus recuerdos de los amorosos padres lo inundaron y lo abrumaron, recordó el tiempo que pasaron, esos 15 meses. Aunque esos 15 meses fueron angustiosos para sus padres, la pareja nunca lo demostró. Cuidaron y amaron a sus hijos de la misma manera que lo hubiera hecho cualquiera en condiciones normales. Amaban a sus hijos con todo su corazón a pesar de que el Señor Oscuro los persiguió debido a los dos bebés, Harry y Kyle. Murieron protegiéndolo a él y a su hermano. Su padre fue atrapado sin varita porque había olvidado su varita en la sala de estar mientras los llevaba arriba de manera segura, y su madre se sacrificó brindándoles a los niños la máxima protección de sangre de sacrificio. La protección que ella dio su vida para activar. Los ojos de Kyle se llenaron de lágrimas, las lágrimas corrieron por sus mejillas como si el agua de una represa se hubiera roto. En su última vida, sus padres habían muerto cuando él aún era un bebé, después de eso pasó su infancia en un orfanato, y en esta vida, la tragedia se había repetido, pero prometió que traería a sus padres de regreso una vez que él haya logrado volverse lo suficientemente poderoso. Debido a que este mundo tenía magia, y si hubiera una mínima posibilidad de traerlos de regreso, Kyle hará todo lo posible para resucitar a sus padres. Los amo chicos, mamá, papá, lo siento mucho, nunca quise que nadie de ustedes se me muriera por nosotros, por mí, yo, les prometo. A ustedes, protegeré a Harry y los traeré de regreso, lo prometo, los amo, mamá y papá, y deséenme suerte, chicos, adiós. Aunque Kyle no quería irse, lo tenía que hacer, por el bien de su hermano y sus padres, para el futuro necesitaba irse por ahora. Para calmar sus emociones rebosantes y fuera de control, Kyle dejó Godric Hollow para ir a casa de los Dursley. Deseó que su cuerpo entrara en la cámara del tiempo hiperbólica y, una vez que el escenario cambió, Kyle quedó en shock. Fue recibido por una extensión blanca con una casa de aspecto moderno justo en el medio de este mundo blanco. El edificio de tamaño mediano tenía un hermoso exterior de color azul oscuro y blanco, pero al tener asuntos más importantes que atender, Kyle se imaginó abandonando esta dimensión y apareciendo justo frente a una puerta familiar. La placa de la casa decía número 4, Private Drive. Kyle planeaba tocar la puerta y, como de costumbre, Harry abriría la puerta, luego simplemente los teletransportaría a él y a Harry a la cámara del tiempo y permanecerían escondidos y probablemente entrenarían, hasta que recibieran sus cartas de aceptación de Hogwarts. Knock, knock, habían pasado varios minutos y nadie abrió la puerta, aunque era medianoche, esperaba que Harry al menos abriera la puerta ya que Harry y él vivían en la habitación debajo de las escaleras, que era la habitación más cercana en la casa.
Entonces, si Harry estuviera en casa, habría sido el primero en escuchar el golpe a la puerta. Kyle tampoco podía ser demasiado persistente ya que no quería llamar la atención e informar a Dumbledore que estaba vivo a través de su pequeña informante Muggle, la señorita Fick. Kyle no creía que Dumbledore fuera el tipo de hombre manipulador o señor oscuro como muchos habían creído en su mundo anterior. Había leído una gran cantidad de fanfics y la mayoría de ellos describían a Dumbledore como el puramente malvado, manipulador e hipócrita de un señor oscuro. Sin embargo, había un gran pero en toda esta teoría. Si era un tipo tan manipulador, ¿por qué ayudó al trío en el tercer año rescatando a Buckbeak y Sirius? ¿Por qué luchó contra Grindelwald para salvar el mundo mágico? Si era un tipo malvado hambriento de poder, podría haber elegido tomar el camino más fácil, ayudar a Grindelwald a cumplir su deseo y, en última instancia, gobernar el mundo juntos. Kyle tenía el presentimiento de que Harry no estaba en casa de los Dursley o con ellos, solo podía confirmar este presentimiento al ver dónde estaba Harry por sí mismo. Luego recordó que la descripción de su cámara del tiempo decía que podía moverse a cualquier lugar dentro de 1000 millas de él, pero no decía que no podía usarla de la forma en que funcionaba la transmisión instantánea. La transmisión instantánea fue una habilidad de teletransportación de la franquicia Dragon Ball que involucraba a un usuario que se teletransportaba a la ubicación de una persona cuyo ki el usuario fijaba. Kyle una vez más entró en la cámara del tiempo y se imaginó saliendo de la cámara y llegando cerca de la ubicación actual de Harry. Kyle vio que el paisaje cambiaba y llegó frente a varias casas con paredes de ladrillo. Número 12, Palacio Grimmauld, la residencia de la familia Black. ¿Qué estaba haciendo Harry aquí? Que Harry estuviera aquí significaba una cosa con seguridad. Harry no estaba actualmente con los Dursley, pero entonces, ¿con quién estaba Harry en este momento? Probablemente con alguien de la Orden. Aunque la teletransportación de Kyle de alguna manera había pasado por alto el hechizo Fidelius colocado en la residencia, Kyle no estaba muy seguro de poder pasar por alto las barreras protectoras sin teletransportarse directamente al interior. Pero eso sería una medida tonta y arriesgada, pondría en riesgo su posibilidad de permanecer de incógnito. El mejor de los casos sería que viviera en la residencia Black con su hermano, pero limitaría mucho su crecimiento. En el peor de los casos, que lo expulsen, perdóneme. El peor de los casos sería que de alguna manera los mortífagos se enteraran de que él está vivo y una vez más estuvieran sobre su trasero, y a Kyle realmente le encantaría evitar eso. Así que, por ahora, Kyle decidió posponer la idea de irrumpir en la residencia y comprobar cómo estaba Harry, hasta que fuera lo suficientemente bueno entrando a la residencia de incógnito. Kyle entró una vez más en la cámara del tiempo y se maravilló de su inmensidad. En comparación con su vida anterior, donde pasó la mayor parte de su vida en un orfanato y luego en un apartamento deteriorado, vivir en una casa tan hermosa y de aspecto moderno era algo que nunca había soñado. Kyle pasó por la enorme puerta de metal, había un pequeño césped justo delante de una puerta de madera que era la entrada principal a la casa. Al entrar a la casa, Kyle fue primero a bañarse, había estado en un ataúd por un tiempo desconocido y realmente necesitaba una ducha. Después de bañarse, Kyle se dirigió a la cocina. Su estancia en casa de los Dursley había sido una de las experiencias más traumáticas. A Harry y a él a veces no les daban comida como castigo por cometer errores, morían de hambre durante esas noches especialmente largas. Estaba claro que si uno miraba sus cuerpos, eran más bajos y anormalmente delgados para su edad. Kyle abrió el refrigerador y devoró tanta comida como pudo, acompañada de los suplementos alimentarios. Después de que toda la comida, como decía la descripción de la cámara, fue preparada por Saiba Houchiro. Para aquellos que no lo saben, Saiba Houchiro es el chef más dominado en un anime y manga llamado Food Wars Shokugeki no Souma. Y el nivel culinario está representado literalmente por los orgasmos alimentarios en el anime. Kyle nunca había probado algo así, ni en esta vida ni en la anterior, y estaba muy seguro de que incluso si buscaba ese tipo de comida en todo el planeta, sin duda fracasaría. Como resultado, Kyle comió demasiado y ahora ni siquiera podía moverse. Acostado en el sofá, Kyle no supo cuando la oscuridad lo reclamó. Tranquilos muchachos, solo está durmiendo, nada como morir o deslizarse en el vacío y hablar con Dios. Kyle se despertó casi 9 horas después, se mudó a su habitación para ponerse algo de ropa ya que se había quedado dormido en bata de baño. WTF. Kyle saltó hacia atrás cuando vio a alguien parado, en el espejo. Por supuesto, no era nadie más que él, pero ¿qué carajo pasó con sus ojos y su cabello? Sus ojos que solían ser de un cálido azul oceánico ahora eran de un azul helado con un patrón en forma de copo de nieve incrustado en sus ojos, le daban a su apariencia un aura sutil de distanciamiento y frialdad. Amo a Jack Frost, no puedes culparlo, su cabello negro azabache se había transformado a un color blanco puro como la nieve. Aunque su apariencia actual era absolutamente elegante y su yo de la vida anterior podría haberse acostado felizmente con su nuevo yo, es solo una broma, no yaoi, pero ¿qué diablos pasó?
Murió, sí, pero se suponía que eso cambiaría su apariencia hasta tal punto. Kyle decidió posponer este asunto para el futuro, ahora mismo, era hora de robar la biblioteca de Hogwarts. Con una sudadera con capucha azul oscuro con estampados escarchados, pantalones marrones y zapatillas de deporte, Kyle se imaginó saliendo de la cámara del tiempo y entrando a la biblioteca de Hogwarts. El paisaje cambió y la inmensidad blanca fue reemplazada por una enorme biblioteca con filas y filas de estanterías de madera. Kyle casi babeó. ¿Por qué lo preguntarías? Porque con todo el conocimiento de estos libros tendrá una gran ventaja cuando comience sus estudios en Hogwarts, podrá ayudar a su hermano y estará un paso más cerca de traer de vuelta a sus padres y derrotar a Voldemort, pero lo más importante. La razón principal era que él era un nerd. Sí, Kyle James Potter en su vida anterior era un gran nerd y de alguna manera la enfermedad se había extendido por el espacio-tiempo, incluso venció a la muerte y lo infectó una vez más. Kyle estaba tan concentrado en babear que no se dio cuenta de que alguien lo estaba mirando, los ojos de dichas personas estaban fijos en él, dicha persona estaba en ese momento tratando de reafirmar que lo que sus viejos ojos estaban viendo era la realidad. El niño que murió a causa de la tortura, la barbarie y la crueldad. Lo que más lamentó fue haber estado tan concentrado en encontrar Horrocruxes que se olvidó por completo del bienestar de los niños, y cuando miró hacia atrás ya era demasiado tarde. Uno de los niños a quienes juró proteger ya estaba muerto y el otro estaba a punto de desarrollar un Obscurus. Y lo habría hecho, si no fuera por McGonagall habría desarrollado un Obscurus, incluso él mismo no habría podido proteger a Harry de los aurores del ministerio, todos estaban bastante paranoicos después de los eventos de la era de Gellert Grindelwald en cuanto a cómo él usó a Credence, un Obscurus, para sus propios fines. Sin embargo, ahora mismo ante sus ojos había alguien que todos en el mundo mágico pensaban que estaba muerto. Hace un mes, la señorita Fig, una mugle que había enviado a vigilar a los Dursley, le había informado que se había detectado un temblor al otro lado de la calle de Privet Drive, que probablemente se había originado en la residencia de los Dursley. Los vecinos que habían presenciado el hecho o sabían algo relacionado al mismo fueron víctima de Obliviate. Ese mismo día se supo que uno de los niños había sufrido una conmoción cerebral y había muerto por una hemorragia interna cuando la Morse había golpeado la cabeza del niño con un jarrón. Y el temblor detectado se debió a que la magia de Harry se volvió loca. De alguna manera, el Daily Prophet, la imprenta de periódicos mágicos número 1, se había apoderado de esta noticia y la había vendido como la primera página de su periódico. Dumbledore fue relevado de su deber como jefe de los aurores, pero honestamente, a Dumbledore no le importa un mero título. El niño que vivía y estaba babeando. Ahora tenía un cabello diferente, solía ser negro como el cuervo, pero ahora era blanco como la nieve. Sin embargo, Dumbledore estaba muy seguro de que era el mismo chico que pensaba que era. Capítulo 3. Morir de nuevo, casi. Kyle. Dumbledore murmuró el nombre del chico en voz baja, sin embargo, el chico lo escuchó claramente cuando en ese mismo instante dejó de babear y miró en su dirección. Kyle, que había pensado que sería la única persona presente en la biblioteca y estaba atrapado soñando despierto, se asustó muchísimo cuando escuchó a alguien murmurar su nombre. Joder, murmuró Kyle cuando vio a Dumbledore mirándolo, su primer atraco y fue atrapado por Dumbledore, simplemente brillante, y ni siquiera llevaba una máscara para al menos ocultar su identidad. ¿Qué carajo se supone que debo hacer ahora? Pensó Kyle. No podía simplemente ir y explicar sus circunstancias ahora precisamente, bueno, podía escapar usando la cámara del tiempo con todo el botín. Pero Kyle no estaba de humor para charlar, tenía asuntos mucho más urgentes entre manos. En cuanto a que Dumbledore le dijera a alguien cualquier cosa relacionada con él, Kyle estaba seguro de que tal cosa nunca sucedería. Kyle confiaba en el anciano y en que Dumbledore sería capaz de resolver todo por sí solo. Antes de que Dumbledore pudiera pronunciar otra palabra, ocurrió un destello cegador. Mientras su visión ciega se recuperaba, vio que el niño había desaparecido, y algo más, algo que Dumbledore necesitó unos momentos para darse cuenta debido a lo absurdo de ello. El crisantemo de Merlín, pensó Dumbledore en voz alta mientras su mirada recorría la biblioteca en su totalidad. Los libros, los malditos libros de la biblioteca. Oh, por la barba de Merlín, Pince me va a matar, murmuró. A pesar de ser el director, Dumbledore necesitaba el permiso del excéntrico bibliotecario para entrar a la biblioteca, era como una ley hablada y tácita de que la biblioteca era dominio de Pince y ahora, en su presencia, la biblioteca había sido vaciada. Algo hizo clic en su mente, corrió a la sección restringida de la biblioteca, ya que esperaba que los libros en esta sección también hubieran desaparecido, pero a Dumbledore no podía importarle menos. Acercándose a la pared al final de la sección, agitó su varita frente a la pared, y unos segundos después las paredes se separaron para dar paso a un corredor secreto. El viejo corredor con paredes de ladrillo conducía a una habitación, en el medio de la habitación había una plataforma elevada de piedra que ahora estaba vacía.
El crisantemo de Merlín, ya no está, bueno, no es algo malo, planeaba regalárselo en su cumpleaños número 11, veamos si ser hijos de la profecía tenía algún vínculo con el libro, se recuperó el siempre tranquilo Dumbledore. El tomo era algo que él y un amigo suyo habían encontrado en unas antiguas ruinas en París. Después de un largo tiempo de experimentos fallidos, Dumbledore todavía no podía acceder al contenido del tomo, por lo que decidió guardar el tomo aquí, en esta habitación oculta y protegida. Espera, ¿la habitación estaba protegida? ¿Cómo consiguió Kyle el libro? Los últimos minutos habían sido verdaderamente una montaña rusa de emociones para Dumbledore, había estado muy feliz, sorprendido, desesperado, debido a Pince, y confundido. Ahora que Dumbledore se había calmado un poco, se dio cuenta de que había colocado barreras para evitar que un intruso entrara a la habitación y robara el antiguo tomo. ¿Cómo sacó el libro? Dumbledore cuestionó mientras usaba la vista mágica en la habitación a su alrededor, sin embargo, una vez más quedó desconcertado, su vista mágica que nunca le había fallado en realidad no había detectado ningún signo de actividad mágica. Dentro de la cámara del tiempo, Kyle, que no tenía absolutamente ninguna idea de lo que sus acciones actuales producirían en el futuro, se estaba reprendiendo a sí mismo por este desliz. Tuvo suerte de que fuera Dumbledore quien lo hubiera atrapado y nadie más. Todo lo que podía hacer ahora era prepararse para el futuro y mantener al mínimo su contacto con el mundo exterior. Kyle salió de su casa y vio una enorme pila de libros cuidadosamente colocados que había robado de la biblioteca de Hogwarts. Estos libros eran el camino hacia el poder para él, era hora de clasificarlos primero según la lista de temas y su nivel de conocimiento. Salto de tiempo una semana. Luego, Kyle pasó una semana clasificando los libros correctamente, los clasificó según el tema al que se referían, es decir, alquimia, runas antiguas, aritmancia, astronomía, cuidado de criaturas mágicas, encantamientos, maldiciones, defensa contra las artes oscuras, adivinación, encantamientos, transformaciones, herbología, historia de la magia, anatomía de los magos, pociones y transfiguraciones. Mientras ordenaba todos estos libros, encontró un tomo de aspecto antiguo, las páginas eran de color amarillo pálido, lo que mostraba lo antiguo que era en realidad, pero la caligrafía era legible. La tapa dura que protegía el libro tenía escrito tomo de dioses primordiales sobre el cultivo del núcleo mágico, y esto sorprendió bastante a Kyle, ya que nunca se había mencionado ningún tipo de cultivo en las películas. Esta última semana había sido bastante agitada para Kyle, clasificar cientos de miles de libros era bastante agotador física y mentalmente para un niño desnutrido de 7 años, y vivir solo aquí en esta dimensión era realmente aburrido. La emoción de tener una cámara del tiempo para su uso personal se había extinguido en las primeras horas que pasó allí. Kyle estaba bastante intrigado por el título del tomo, y luego se dio cuenta de que sí, como el título del libro sugería que los magos tenían un núcleo mágico que necesitaba ser cultivado, sería mejor dominar primero el conocimiento relacionado con los magos. Su anatomía. Después de eso, podría comenzar con protecciones y hechizos. Kyle volvió a entrar a su casa y se sentó en el sofá. Abrió el tomo que estaba colocado en su regazo y comenzó a leer. Espera. Pensó Kyle, desconcertado como podía con el mínimo esfuerzo comprender y retener el contenido del libro. Increíble, continuó leyendo Kyle para probar estas nuevas observaciones que hizo. Casi 12 horas después, Kyle terminó de leer el tomo. Sus capacidades de comprensión y su memoria casi eidética lo dejaron sorprendido, pero lo que aprendió sobre la anatomía de los magos lo sorprendió mucho más. ¿Por qué las películas no se refieren a un tema tan importante? Kyle cuestionó solo para que no tuviera respuesta. Salto de tiempo 3 meses. El chico de pelo blanco salió corriendo para agarrar los otros libros basados en la anatomía de los magos. Pasó los siguientes 3 meses dentro de la cámara leyendo todos estos libros que sumaban alrededor de 112. Después de leerlos todos, su pregunta acerca de que este conocimiento no se menciona en las películas obtuvo respuesta, pero ahora surgieron nuevas preguntas. Su conclusión fue que con el tiempo se perdió el conocimiento de los viejos tiempos, cuando los magos eran respetados como dioses en la tierra. En cuanto a por qué se perdió y por qué los magos cayeron de su antigua gloria, estas preguntas esperaban ser respondidas. Los libros modernos no mencionan nada digno de mención, nada que pueda ayudar a los magos con la maduración central, no, en absoluto. Sin embargo, el tomo sacudió constantemente el sentido común de Kyle relacionado con el mundo mágico. Le informó que había 10 etapas de maduración central. Kyle convocó su interfaz y comprobó su nivel de maduración. Interfaz. Nombre. Kyle James Potter. Edad. 6 años y 11 meses. Género masculino. Etapa del núcleo mágico. Finalización de la primera etapa. Finalización del reino de la fundación. Atributo principal. Caos primordial. Habilidades, linajes y destrezas. Cámara del tiempo hiperbólica. Descripción. Sin restricciones de tiempo, número de personas o número de entradas, espacio ilimitado, condiciones internas como temperatura, presión, gravedad, etc.
Se pueden cambiar según la voluntad. Un hermoso y acogedor hogar se le ha agregado un suministro ilimitado de electricidad, agua, ropa, comida, hecha por Saiba Houchiro, etc. La cámara actúa como su dimensión personal y no puede ser si se introduce en ella, el usuario envejecerá según el lapso de tiempo exterior. Por último, puede ingresar a la cámara desde su ubicación actual y salir en cualquier punto dentro de 1,000 millas. Finalización de la primera etapa, murmuró Kyle entre dientes. Estaba en la primera etapa, que su interfaz y el tomo llamaban el reino fundamental. Por encima de esta primera etapa estaban la segunda etapa de condensación, la tercera etapa de estabilización, la cuarta etapa de maduración, la quinta etapa de expansión, la sexta etapa de transición, la séptima etapa de ascensión, la octava etapa de semidios, la novena etapa de divinidad y la décima etapa omni. Cada una de estas etapas se dividió en 3 reinos más pequeños llamados inicial, finalización y perfección. Estaba en la finalización de la 1ª etapa. Kyle ahora se preguntaba cómo le iría contra un compañero suyo, el personal de Hogwarts y Dumbledore en términos de nivel de cultivo central. Aprendió que antes de alcanzar la segunda maduración un mago no podía hacer magia sin ningún arrebato emocional, o como los magos modernos la llamaban magia accidental. A continuación se discutió el potencial de un mago y cómo sin técnicas de cultivo el potencial se desperdiciaba con cada avance en la maduración central. Básicamente, todo significaba que sin técnicas de cultivo el avance de un mago se detendría durante las primeras etapas centrales a menos que fuera un mago con un potencial monstruoso que, aunque también detendría los avances, pero en etapas comparativamente posteriores. Entonces, significaba que Dumbledore estaba usando una técnica de cultivo y tenía un potencial normal o que no estaba usando una de las técnicas, pero nació con un potencial divino. Como Kyle había recibido este tomo de Hogwarts, era muy probable que el escenario anterior fuera cierto. Lo siguiente que aprendió fue a comenzar a usar una técnica de cultivo, era necesario comenzarla antes de completar la segunda etapa. Una vez que un mago ha alcanzado la etapa mencionada, no puede utilizar ningún tipo de técnica de cultivo. Esto significaba que ninguna de las viejas fochas podía practicar estas técnicas de cultivo. Afortunadamente, para Kyle, no necesitaba encontrar una técnica de cultivo estaba impresa en las últimas páginas del tomo. Kyle ya había grabado y comprendido la fórmula, ahora solo necesitaba comenzar la meditación para iniciar el proceso. En cuanto a Harry, Kyle tenía demasiado tiempo libre para contactar a su hermano. Kyle primero necesitaba un dominio intermedio de los hechizos y un dominio avanzado de las protecciones. Una vez que lo conozca, le dará la técnica a Harry. Con Harry cultivándose, Kyle estaría algo seguro del bienestar de su hermano. Kyle se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, cerró los ojos y comenzó a concentrarse en su magia. Afortunadamente estaba solo en esta dimensión, lo que significaba que no había distracciones. Kyle se concentró en su flujo mágico. Su magia estaba ahora en forma de mechones de color azul claro que se movían por su cuerpo sin ninguna dirección definida. Trasladó su búsqueda de todo su cuerpo a su región naval, el lugar donde se había originado ese sentimiento hace 3 meses, cuando quedó atrapado en su tumba. El tomo había sugerido que la ubicación del núcleo mágico puede variar de un mago a otro. Mientras inspeccionaba su región naval, detectó no uno, sino múltiples orbes del tamaño de una semilla de sésamo. Esto desconcertó al niño de 7 años. Los contó y descubrió que eran 8, había un 9º orbe, mucho más grande, era del tamaño de una canica. Entre estos 9 orbes, solo 2 emitían luz en la oscuridad dentro de él, el resto eran de color gris. Uno brillaba con un color azul claro similar, estaba conectado a los mechones de magia de color azul claro. El segundo, el que era muchas veces más grande que los demás, brillaba en color blanco, una región blanca, del tamaño de una pelota de ping-pong, rodeaba el orbe. Todos estos orbes le dieron una sensación de intimidad. Podía moverlos como quisiera, movió los orbes grises uno hacia el otro, al contacto no mostraron reacción de ningún tipo. Siguió experimentando. Kyle sintió curiosidad por saber qué reacción mostrarán los 2 orbes brillantes en colisión. Movió el orbe del tamaño de sésamo cerca del orbe del tamaño de una canica, tan pronto como los mechones azules entraron en contacto con la región de blancura que envolvía el orbe blanco, el cuerpo de Kyle se sacudió, tosió sangre, mientras la sangre fluía por sus otros orificios. Su piel se agrietó mientras Kyle lloraba de dolor, sentía como si le estuvieran partiendo la cabeza, todo su cuerpo se sentía débil, dolorido y entumecido. Intentó levantarse, solo para gemir de dolor y caer al suelo. A pesar de todo el dolor, Kyle intentó echar un vistazo a la condición interna de su cuerpo y a los 9 orbes. Algunos de sus órganos se habían roto, mientras que otros se habían desplazado un poco de su posición original. Esto es todo, pensó, su respiración se estaba debilitando, se sentía extremadamente cansado y tenía ganas de dormir, y a pesar de querer permanecer despierto, Kyle se estaba alejando lentamente hacia el mundo de la oscuridad.